El otro día, jugando Minecraft, encontré un objeto que llevaba 10 años esperándome. Era un pico de madera. No valía nada, no tenía encantamientos, ni siquiera servía ya para minar, pero tenía una etiqueta y un nombre ridículo. Yo no recordaba de qué me había servido, pero sé que había estado conmigo. Sé que de alguna manera ese objeto era importante para el pequeño niño que yo era en ese entonces, y tras hacer un poco de memoria, recordé que había sido el primer pico que me había hecho en el juego y que me había ayudado a construir ese mundo, mientras el de la realidad se derrumbaba. El mismo objeto por sí solo no era importante en realidad, sino lo que representaba para mí. Eso era lo que lo hacía invaluable. Minecraft tiene algo especial, tiene algo atemporal que simplemente al volver me hace sentir nostalgia. Para mí es un juego que aunque pasen los años, conserva algo que me hace sentir como niño de alguna manera, y no solo se debe a la estética del juego o a la música, o incluso al estilo de este, sino también a las memorias que dejamos dentro, que ahora no viven solo en el código, sino también dentro de nuestra propia memoria. Recuerdo que por allá del año 2014, cuando yo tenía 11 años, comencé a jugar Minecraft. Yo no salía mucho de mi hogar y no tenía una vida social muy activa. Recuerdo que me gustaba estar pegado todo el día a la computadora que mi hermana me prestaba. Era una pequeña computadora rosa a la cual le había instalado Minecraft. Pasaba todas las tardes sentado en un viejo sillón con la laptop puesta entre mis piernas, sintiendo el calor de la batería durante todo el día. En ese tiempo, abrí mi primer canal en YouTube con otro nombre igual de ridículo como el de mi pico, en donde subía pequeños videos de Minecraft y de otros juegos de esa época. Realmente recuerdo de niño sentirme nada preocupado por cosas como avanzar o por el futuro. No era un asunto urgente entonces. Que es genial, pero miren, mi Xbox no es blanca, sino es negra, pero como se descompuso la otra palanca, y ahí tuve que chorear y hacer un chingo de cosas para que sirviera esta palanca. En la realidad, por ejemplo, progresar en la vida muchas veces puede sentirse como un tropiezo tras otro, como una avalancha de problemas que caen una y otra vez. En Minecraft tenemos una barra de experiencia, acciones simples pero específicas nos hacen llenar esta, por ejemplo, minando, criando animales o pescando. De alguna manera nos dice que tanto sabemos acerca del mundo que nos rodea, representado con un simple número. Jugar Minecraft por primera vez era simple. Iniciabas, recorrías el extenso mapa, asombrándote con cada pequeña cosa que encontrabas, golpeabas quizá algún pollo, recolectabas flores, y cuando menos lo esperabas, ya comenzaba a oscurecer. Morías por primera vez y es por eso que tenías ahora que buscar refugio y construías apresuradamente una pequeña casa de tierra. Muchos iniciamos así. Conforme jugabas más es que sentías que comprendías el juego, sabías qué esperar, tenías una expectativa de lo que podía ocurrir, pero la vida real es todo lo contrario. No puedes elegir en qué casa vivir, no sabes qué esperar del entorno en donde vives, ni siquiera de las personas que viven contigo. Lo que una casa de tierra en Minecraft te puede ofrecer es a veces incluso imposible de obtener en la realidad. Refugio. La primera noche de Minecraft es dura, debes de ser paciente para que la mañana regrese, mientras escuchas en el exterior a todos esos enemigos haciendo ruidos extraños, mientras escuchas el sonido del agua, del pasto o de otros animales que van por ahí sin saber que tú te encuentras escondido. A la mañana siguiente puedes salir y ver que tu mundo es seguro de nuevo, miras el sol saliendo en el horizonte y te dispones a mejorar tu hogar, a encontrar nuevos recursos y prepararte mejor para las siguientes noches. Así transcurren los días, cada vez obteniendo mejores cosas, mejores bloques, incluso mejores lugares para vivir, pero al final de todo, tú sabes que en el fondo
Aquella casa de tierra fue la que te dio la seguridad en un inicio, la que te enseñó a construir un hogar, la que te dejó quedarte a vivir dentro, pero las infinitas posibilidades que el juego te ofrece ya es algo que te motiva a seguir jugando, construir algo único, algo enorme, algo que impresione a otras personas. Bueno amigos, esto es cómo poner a los humanos. Miren, ahí está uno. Les aclaro, todos son diferentes, no siempre les van a salir los mismos. Puede ser que algunos estén bien, pero no hay humanas, solo humanas. Recuerdo en ese entonces obsesionarme con construir algunos castillos de piedra increíblemente grandes, algunas torres o incluso algunas aldeas. Recuerdo pasar horas o días enteros en Minecraft minando solo para poder hacer un poco más grande mi torre, para poder construir caminos más lindos o para tener un paisaje mejor. Y tras más de 10 años de haber capturado esas memorias en mi canal, al retornar ahora de adulto a ellas, puedo ver que la realidad no era tan especial o inocente como yo creía, pues mientras que Minecraft me absorbía y me envolvía con su atmósfera cómoda y reconfortante, estos videos me mostraban de fondo algunas pruebas sobre mi realidad, voces de familiares de fondo, momentos de interrupción incómodas, una vida que recordaba más inocente pero que no lo era. Dice la maestra que el martes voy a ir con ella al municipio. Porque yo ya no tengo que andar entregando copias, dice. Control. Es Skrillex, ese soy yo, Mario Gamer 1. Mira mis lágrimas, amargas, saladas lágrimas. Mira mis cabellos, delgados, negros, pequeños, simples cabellos. Miro a la bruma, te busco, no estás, mi corazón llora. Mira mis manos inquietas, locas, inocentes, manos inocentes, te busco, no estás, te busco, no estás. Mira mi torre, qué enorme es, oh tus ojos se han esfumado. Entre cuadrados me siento bien, entre geometrías miro mi vida. Desearía habitar este mundo, más inocente que mi realidad. Desearía vivir en mi pequeña casa de tierra, con mi horno. Desearía vivir en aquella aldea. Desearía que las vacas me abrazaran. Como tú no miras mis lágrimas, como tú no miras mis cabellos, como tú no miras mis manos. Te busco, no estás. La vida de un niño a veces es bastante complicada. El mundo adulto a veces es difícil de entender. Gritos, peleas, insultos y problemas que aparecían de repente. Problemas en donde yo a veces no podía decir nada, más que observar tratando de alguna manera de darle un sentido. Mi mente en ese entonces se había solo enfocado en pensar en nuestro pequeño mundo cuadrado, para no voltear a ver la realidad temible que se plantaba cada día frente a mí. Pasando los días en Minecraft, tras mucho tiempo minando, nunca me había percatado o puesto a pensar que Minecraft tenía un límite. Mi sentido de aventura me había motivado a bajar a las capas más profundas. La sensación de encontrar un diamante es probablemente de las cosas más gratificantes en el juego. Sin embargo, para mí la sensación que recuerdo que más me impactó en ese entonces no fue el encontrar diamantes, fue el encontrar la piedra madre, la bedrock. Mi pequeño cerebro de 11 años no podía interpretar o suponer qué era eso en realidad, pues de alguna manera me preguntaba qué había abajo de esa capa de bloques, quizá algo más interesante que los diamantes, quizá un secreto que estaba pasando por alto, pero al que debería tratar de descifrar. Mi impaciencia, recuerdo, me llevó a tirar todo por la borda y cambiar el mundo a creativo, solo para poder remover ese bloque y descubrir que debajo había nada. El sentimiento fue extraño. Anhelaba encontrar algo más interesante, pero había acabado con mi progreso por nada en realidad. Me sentí triste.
aquel pico de madera que era importante para mí, comparado con esta roca increíblemente dura e impenetrable, quedaba bastante ridiculizado. Aquel pico que, si bien me ayudó al inicio, jamás podría hacer ni una grieta en esta clase de bloque. Aquel sentimiento de no poder traspasar aquella última capa del suelo, de alguna manera se replicaba en mi realidad. Una pared invisible, un corazón adulto impenetrable, un muro divisor entre la felicidad y la tristeza, y aquel pico desgastado era como mis palabras que salían apenas y ni siquiera hacían rasguño alguno a aquella roca madre. Por otro lado, el ítem más interesante y el cual siempre me despertó curiosidad desde niño son las perlas de Ender, un objeto que se obtiene al asesinar un Enderman. Realmente creo que a día de hoy sigo sin entender por qué estos te dan sus ojos. Quizá nosotros los jugadores se lo arrebatamos, es un gesto último antes de morir, pero estos nos sirven para recorrer grandes distancias en segundos, al igual que como ellos lo hacen. De niño no entendía eso, pero ahora lo veo. Al avanzar nos hacemos un poco de daño, perdemos un poco de vida en el proceso, nos ayudan a avanzar, aun si las cosas se ponen mal, aun si no nos sentimos listos. Crecer, avanzar y cambiar de etapas siempre termina arrebatándonos algo en el proceso, un corazón de vida, una parte de nosotros, pero nos ayuda a no quedarnos en el mismo lugar, nos salva, aunque esto se sienta doloroso. Límites a mis ojos, grisácea textura que me repele. Escúchame por favor, no me ignores. Te toco, pero no sientes nada. El corazón como piedra, las palabras como ladrillos, las manos como paredes y los abrazos fríos. Llévame lejos al campo, te he lanzado perla infinita. Transpórtame a los cúmulos de estrellas. Arráncame de esta habitación, al fin. Tras algunos años jugando Minecraft de niño y por varias circunstancias, es que me alejé del juego por varios años, jugando solamente de vez en cuando, pero nunca con la misma intensidad o con el enfoque que de niño yo había tenido. La realidad me había sacudido más fuerte y me había obligado a cerrar mi mundo, además de que incluso la laptop de mi hermana ya no funcionaba. No fue hasta 10 años después que volvería a pisar de nuevo Minecraft, negándome desde un inicio a jugar las versiones más nuevas, porque simplemente no entendía del todo las dinámicas. Así, aprovechando mi nueva faceta como creador de contenido, abriendo un pequeño mundo comunitario, Banana Land. Inicialmente el plan era jugar yo solo, pero tras mucha insistencia decidiría abrir mi mundo al público. Así ahora era un mundo comunitario, un mundo sencillo pero unido. Fue una experiencia bastante divertida y que me transportó a esos años en mi niñez. Decidimos construir una casa del árbol, la cual era nuestro hogar comunal. Pero algo que curiosamente sucedía es que también por alguna cuestión del destino o del azar, o inclusive por simple broma, teníamos aquella pequeña casa de tierra que se encontraba a un costado de la casa del árbol. A lo largo de un año estuvimos jugando y construyendo muchas cosas en este mundo. La casa del árbol era quemada y vuelta a construir una y otra vez, y a pesar de todo eso, la casa de tierra seguía intacta. Y aunque fue divertido por unos meses, al final solo quedaban un puñado de personas en un mundo que antes había sido enorme. El mundo se sentía triste, no porque no hubiera nadie, sino porque ya no se sentía la misma emoción del inicio, cuando no había tantas construcciones, tanto desorden, cuando todo se limitaba a solo tener nuestra pequeña casa en el árbol y lo esencial. Los últimos días de este mundo las cosas fueron mucho más decentes. Nuestra pequeña sociedad había avanzado mejor tras jugar juntos por un tiempo, pues nos comprendíamos mejor los unos a los otros. La sensación de construir un recuerdo esta vez estaba presente en esos últimos días, pues sabíamos que sería la última vez que jugaríamos juntos. La razón por la que inicié Banana Land hace aproximadamente un año, quizá un poco más,
Siempre fue básicamente como para rememorar esas memorias que yo tenía de niño cuando jugaba Minecraft. Cuando Minecraft quizá era un poco diferente y cuando también mi vida era un poco diferente. Quizás simplemente como que era la excusa para vivir un poco en la nostalgia y todo eso. Y fue genial mientras duró todo el mundo, todo el servidor de Banana Land. Muchos se acuerdan de todos los momentos locos que pasaron ahí. Sin embargo, también es cierto que no todo fue genial al final. Nos dio una muestra de cómo puede ser un poco la comunidad, cómo puede ser el jugar en línea con desconocidos. Hay personas muy buenas, hay personas muy malas, hay personas a las que les da igual. Y nada, este básicamente es el fin de Banana Land. Mi plan original era que durara por bastantes años, pero al final de todo creo que las cosas no pueden durar por tanto tiempo. Es un error pensar en eso y ahora me doy cuenta de eso. Es un error tratar de tener algo contigo por tanto tiempo porque la vida siempre es cambio. Y hay muchas cosas que yo quiero hacer en mi vida, hay muchas cosas que yo quiero cambiar y muchas cosas que quiero hacer, pero si me detengo a quedarme a mirar atrás y a quedarme a jugar Minecraft por 10 años en la misma versión, probablemente jamás pueda avanzar y jamás pueda hacerme el tiempo necesario para las nuevas cosas que están por venir. Así que creo que es mejor terminar esta etapa. Y aquí lo duro de este cierre ya no era que mi realidad era dura como cuando era niño, sino que me di cuenta que aquella realidad de bloques ahora no se sentía de la misma manera que antes. Ahora me daba cuenta que también envejecía, que esta realidad también cambiaba, también se iba y era inevitable. Al final, incluso la casa del árbol, aunque bella y con un gran recuerdo para mí, había sido quemada y nadie más se había motivado a volverla a construir. A veces, muchas cosas bellas no son para la eternidad, son simplemente momentos que vienen y que van, tiempos que pasan y que aunque son efímeros, en realidad no debemos dejar de vivirlos, pues aunque esa casa del árbol se quemó y no volvió a existir nunca más, al menos no como la habíamos construido nosotros inicialmente, sé que se quedará en la memoria de todos aquellos que jugaron entonces, no solo en la mía, como un pequeño recuerdo de aquellas noches de juego con amigos. Lamento ahora el no haber entendido muchas cosas, lo que un niño puede llegar a soportar y dejar pasar por alto al ojo inocente. Puedo ver esas memorias fragmentadas como sombras danzantes que se interpolan a mi alrededor, como memorias infinitas pero censuradas que habitan a mi lado a veces y otras no. Mientras yo sostenía en mis manos la fragilidad inocente de mi mundo en Minecraft, entender la complejidad absoluta de la vida de otros es difícil. Expresar el sentimiento contenido dentro de nosotros es una cosa a veces tan compleja que las palabras no alcanzan. Por tal motivo, el crear mi propia realidad cuando era niño fue el método más fácil de dar a entender mi soledad a otros con puros bloques. Perdóname. Perdóname por no entender. Perdóname por no haber escuchado. Por no haber podido decirlo. Por construir con bloques lo que mis palabras no decían. Perdón por haber colocado una flor en tu habitación. Por haber llenado el establo de las ovejas de tu color favorito. De haber cocinado un pastel en tu honor, pero haberlo comido solo. Perdón por no haber sacado la basura, estaba alimentando a las vaquitas. Perdón por no haber hecho la tarea, estaba cuidando de mis cultivos. Lamento no haber descongelado la carne.
pero en mi mundo hay suficiente para ambos. Lamento haber inventado una excusa para no ir a la escuela hoy, pero debía minar unos diamantes para ti. Lamento no haber podido ser un hijo normal, pero mi mundo me necesitaba y cuando quieras, puedes entrar a mi pequeña casa de tierra. Puedes utilizar mi pico, te lo presto. Puedes acompañarme en el campo buscando cerdos y alimentar a los pollos cuando no esté. Te dejaré que habites conmigo la casa del árbol, que me acompañes a lo profundo de las cuevas. Te cuidaré cuando los zombies toquen la puerta, o cuando el dragón nos quiera comer, cuando el desierto nos pinche, cuando la aldea se esconda, cuando la casa del árbol se queme, cuando el creeper destruya lo que hemos hecho, cuando las perlas me alejen y cuando los bloques me cubran.